Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, para mí es un placer volver a estar con ustedes. Mi nombre es Daniel Venegas y hoy me toca a mí presentarles La Hora del Misterio. A todos nos interesaron desde siempre las historias de fantasmas y de terror. Y aunque nos asusten un poquito, ¿a quién no le gusta escuchar estas historias? Después de todo, ¿quién no tiene algún amigo o pariente que haya pasado o escuchado alguna de estas historias? El relato que les voy a contar hoy sucedió en el barrio de Pompeya durante los años 50. Pompeya es un barrio colmado de grandes personajes y de artistas, entre ellos Homero Mansi, quien vivía cerquita del lugar que les voy a contar hoy. Barrio de inmigrantes de todas partes. Allí, en esos suburbios, sucedió lo que les voy a contar ahora. Una joven pareja de recién casados buscaba una pequeña casita para alquilar o para comprar. Desde ya, hacía muchos años que venían buscando ellos, juntando el dinero para esto. Los padres de Olga, así se llamaba la chica, a su vez, también estaban juntando algún dinero para ayudar a su hija, su única hija, a que tenga su propia casa. Alberto, el marido de Olga, había cobrado una suma de dinero bastante importante. Él se dedicaba a la reparación de máquinas textiles y en esa época se trabajaba mucho con esas cosas. Además, conocía muy bien su oficio y de hecho querían instalar en la casa que alquilaran o compraran una pequeña máquina textil como para poder asegurarse su trabajo. Todo esto le daba la seguridad de sobrevivir sin problemas. Había terminado la Segunda Guerra Mundial hacía pocos años, pero a pesar de que Argentina no había participado en ella, los problemas económicos se hacían sentir en todas partes del mundo. Así que comenzaron a buscar un lugar acorde a lo que ellos necesitaban. Mientras tanto, el padre de Alberto y el de Olga les proponen a los dos vivir un tiempo con cualquiera de los dos papás. Así podrían ahorrarse el dinero del alquiler y seguir juntando el dinero para comprar su casa. Alberto venía buscando en inmobiliarias de la zona desde hacía tiempo, pero no pasaba nada. El padre de Alberto era arquitecto y durante uno de los trabajos en los cuales él estaba, le comentan de la venta de una casa en el barrio de Pompeya, frente al terraplén. Vendían una propiedad en una esquina. El lugar era bastante grande, con 4 habitaciones, una cocina, un comedor y un patio considerablemente grande. El valor por el que vendían la casa era muy bajo. Así que pensó que se debía a que estaba frente al terraplén, y por esta causa era difícil venderse. Le comentaron que el dueño estaba muy apurado por hacer la operación, ya que debía viajar al exterior y quería deshacerse de esa propiedad. Don Carlos, el papá de Alberto, vio una buena oportunidad y no dudó en consultarlo con su hijo. Por supuesto, Alberto fue a buscar a Olga inmediatamente a la salida de su trabajo, que trabajaba en una fábrica de vidrio también cerca del lugar. Eran las 3 de la tarde y se encontraron con don Carlos para poder dirigirse a la casita y verla. El dueño de esta casa era un gallego muy simpático y le contó que volvía con su esposa a su tierra natal, junto a su familia, en su querida Galicia. Quería dejar solucionado lo de la casa, así no tendría que volver a este país, pues le había ocurrido algo muy triste y no querían estar más acá. Al ver el lugar, Alberto quedó sorprendido, ya que parecía el lugar perfecto para ellos. Don Carlos estaba muy feliz, ya que podía ayudar a su hijo a cumplir el sueño. El lugar estaba todavía con todos los muebles y al consultarlo al dueño como qué hacer con esos muebles, le dice: hagan lo que ustedes quieran, porque a nosotros lo que nos interesa es resolver lo de la casa e irnos. Olga recorrió la casa con entusiasmo y al entrar a la habitación matrimonial, si bien estaba todo impecable, súper ordenado, algo raro percibió. Algo que no pudo explicar, pero que le causó un escalofrío por todo el cuerpo. Por otra parte, Alberto y don Carlos estaban felices, ya que era algo así lo que estaban buscando. Nunca pensaron llegar a tener dinero para comprar una propiedad así. Olga no quiso hacer ningún comentario al respecto porque vio tan entusiasmado a su suegro y a su esposo que no quiso empañar ese momento tan hermoso. Don Carlos, previamente, estuvo averiguando en Catastro utilizando sus contactos, ya que por su trabajo lo hacía comúnmente.
para ver si la propiedad tenía alguna deuda o algo que impidiese la venta, pero estaba todo en orden. Así que se contactan con el gallego, don Sebastián, y realizan la operación de compra. Una vez hecho esto, Alberto y don Carlos van a buscar a Olga y le cuentan las buenas nuevas. Ella, por supuesto, estaba muy feliz, ya que el tener la casa propia era lo que habían soñado los dos por mucho tiempo. Para festejar, se junta toda la familia a hacer unos ricos ravioles como se hacían antes a mano, así a caseros, y preparan una rica comida, mientras acomodan las cosas para pasar la primer noche en su casa. Le dan una limpieza general a todo, y lo que más les llamó la atención en la casa era que toda la ropa de la gente que vivían antes ahí estaba ahí, los utensilios de cocina también, y no solamente eso, también había comida fresca en la heladera. Eso era raro, fuera de lo común. El colchón de la pieza matrimonial lo cambiaron porque, a pesar de que estaba en muy buenas condiciones, ellos habían comprado uno y querían usar ese colchón. La primera noche en nuestra casita, le dice Alberto a su esposa. Sí, es maravilloso, le dice ella. Una vez que dejaron todo limpio, se preparan para ir a dormir. Lo único que molestaba un poco, de vez en cuando, era el paso de los trenes de carga que pasaban por el terraplén. Se acuestan a dormir después de despedir a toda la familia. Esa primera noche parecía estar todo normal. Los dos estaban muy cansados. Y antes de dormirse, ella le dice que cree estar embarazada. Alberto la abraza con mucha emoción y le dice: ¿pero por qué no dijiste esto cuando estaban todos? Seguramente les habría gustado mucho que vos lo dijeses. En ese momento se escuchan caer vidrios. El sonido provenía de la cocina. Alberto se levanta corriendo y al llegar, pensando que había entrado alguien, vio un gato negro que salió huyendo de la cocina. Se rió del asunto. Verificó que todo esté bien cerrado y volvió a la cama con su esposa a brindar, riéndose del susto que se había pegado, y se duerme. Al día siguiente, cuando se levantan, se acercan a la cocina y ven que todas las puertas estaban abiertas de par en par. Se asustan muchísimo y revisan a ver si faltaba algo. Pensaron que habían entrado ladrones o el dueño anterior les había gastado una broma. Pero no parecía una persona así, ya que él solo necesitaba vender e irse. Era algo muy extraño lo que había sucedido. Le cuentan lo sucedido a don Carlos, y don Carlos le dice a Alberto: Sebastián no pudo haber sido, dice, ya que yo mismo lo acompañé a él y a su esposa hasta el barco que lo llevaba de nuevo a España. Puede que haya estado muy cansado y quizás me haya olvidado de cerrar las puertas, dice Alberto. Varios días después, las cosas estaban dentro de todo relativamente normal, salvo por el hecho de que Olga estaba muy nerviosa. Discutía con Alberto por cosas muy insignificantes, algo que nunca había pasado antes. Alberto a su vez trataba de tranquilizarla diciéndole que quizás los nervios se debían a su embarazo y que la ponía un poquito más sensible. Trajeron el telar que iban a utilizar para trabajar en la casa, armaron todo el taller y acomodaron toda la casa, con algunos muebles nuevos. Había un galponcito al lado de la cocina, saliendo como para el patio, de más o menos unos 2 o 3 metros aproximadamente el tamaño, que parecía muy bien conservado, ideal para guardar herramientas y utensilios de jardinería, ya que Olga, su esposa, le encantaba mucho la jardinería, le gustaba mucho el cultivo de plantas y hortalizas y todo eso, y tenían un lindo terreno para hacerlo, así que decidió limpiarlo. Lo extraño era que en vez de tener un candado o un cerrojo en su lugar, había unas barras de metal soldadas a la puerta, también de metal, como para que nadie entre. No le había prestado atención Alberto hasta que decidió habilitarlo para lo antes dicho. Para eso tuvo que llamar a un amigo herrero, porque la puerta de metal parecía estar sellada. Qué raro, le dice el herrero. O roban mucho por esta zona, o algo raro está pasando acá, o tienen algo escondido. Sí, le dice Alberto. Por fin, después de mucho trabajo, logran abrir la puerta. La sorpresa fue muy grande cuando vieron que adentro no había absolutamente nada.
estaba completamente vacía. Entonces se preguntaron los dos, ¿para qué tanto trabajo? Lo único que les llamó la atención fue el olor. Un olor fuertísimo a putrefacción. El olor era tan insoportable que pensaron que este lugar se comunicaba de alguna manera con el Pozo Ciego. Pero no podía ser, ya que el Pozo Ciego estaba del otro lado. Así que le hicieron al galpón una ventana más grande para poder ventilarlo y que por ahí había muerto alguna rata o algún animalito y quedó ese olor ahí. Por un tiempo todo estaba relativamente normal hasta los 6 meses de embarazo de Olga. Allí empezó a tener más náuseas, el bebé se movía dentro de la panza un montón, a tal punto que ya era incómodo y doloroso. Lo consultan al médico por miedo a que esté pasando algo, y este le dice que tiene que estar más tranquila. Era el 18 de septiembre y también el cumpleaños de Olga. Y esa noche, después de festejar el cumpleaños, se acuestan a dormir como siempre. La casa era parte de material y parte de chapa, con una separación de unos 10 a 15 centímetros de la pared, la parte de chapa. Esa noche, alrededor de las 3 de la madrugada, sienten en la parte de atrás, la que estaba muy cerquita de la medianera, que empiezan a tener golpes, como si una persona estuviera golpeando con un fierro, con una madera, las chapas. A tal punto que Alberto se levantó enseguida como un resorte, busca un arma que tenía en la casa por seguridad y sale corriendo para ver qué estaba pasando. En ese momento que él se levanta, se corta la luz y todo queda a oscuras. Olga, aterrada, sale corriendo detrás de su esposo por miedo a que le pase algo y siente que alguien la empuja hacia adelante tirándola al piso. Y algo le dice al oído: «¡Vas a morir!». Olga grita desesperadamente y sale corriendo para la calle. Alberto la sigue tratando de calmarla y le pregunta qué pasó. Ella, muy asustada, le dice que alguien le dijo que iban a morir todos. Alberto la abraza y se van a la casa de los papás de Olga. Al llegar, la mamá de Olga, Amanda, don José, el papá de Alberto, hijo de «Te acompaño», dice, para ver qué es lo que está sucediendo. Don José era personal retirado de la Policía Federal y va con su arma reglamentaria. Al llegar al lugar, las puertas estaban completamente abiertas. El olor a putrefacción era insoportable en toda la casa. El mismo que se sentía en el galponcito se sentía en toda la casa. Por lo demás, todo estaba en orden. Ya estaba aclarando y los primeros rayos del sol se asomaban por el horizonte. Don José y Alberto se quedaron despiertos toda la noche. Y todo estuvo normal. Al día siguiente Alberto le cuenta a su papá lo que estaba pasando. Y don Carlos le dice: «Vos sabés que a mí me llamó mucho la atención lo fácil que fue comprar esta casa, ya que ese precio no existe, ni siquiera en la zona por el tema de terraplén, que estuve preguntándole a varias personas y todos me dijeron lo mismo». Por otra parte, una vecina que vivía a 2 casas de ahí le pregunta a Olga qué había sucedido. Y ella le cuenta lo que había pasado. Entonces la señora esta, que se llamaba doña Leonora, le dijo que nadie quería acercarse allí, ya que se corría la voz de que algo terrible había sucedido. Pero algo como qué, le dice Olga. Y la vecina le dijo que tenían un bebé hermoso y muy saludable, cuando de repente se comenzó a enfermarse, nadie supo de qué, y falleció. La pareja estaba tan angustiada que se suicidaron los dos. Cuando vino don Sebastián, los encontró colgados a ambos. La policía investigó por las dudas de que alguien los hubiese matado por algo, pero no pudieron encontrar indicios de violencia contra ellos, y una carta manuscrita que decía: «Vamos a estar juntos con nuestro hijo». Doña Rosa, la mamá de la chica, se descompuso y la internaron en un psiquiátrico. Don Sebastián quedó destruido. Por un año nadie supo nada de él, hasta que llegó con ustedes. Fue una historia muy triste. Por eso a mi marido y a mí nos llamó muchísimo la atención que alguien viviese en esa casa. De noche se escuchan ruidos raros, gritos, como si alguien estuviera golpeando a alguien. Se escuchaban cosas que se rompían y golpeaban contra las paredes. Olga
le agradeció muchísimo toda la información que le habían contado y fue a ver a su esposo para contarle todo. Decidieron entonces pedir la ayuda a las familias para ver si podían encontrar una solución a este problema. Se juntan entonces en la casa de los padres de Olga. Don José dice: yo no creo en los fantasmas. Para mí solo es alguien que quiere que, por alguna razón, quedarse con la propiedad, tratando de asustarlos, así la abandona. Don Carlos, muy amigo del cura de la policía, de la iglesia de Pompeya, con el que de chico habían sido compañeros de escuela, decide visitarlo y contarle lo que había pasado. Pues si era algo sobrenatural, no había nadie más capacitado que un sacerdote, pensaron. Todos estuvieron de acuerdo con esto y así lo hicieron. Don Carlos pide una cita con el padre Francisco, que era el párroco del lugar. Este justo pasaba y lo escucha. Al ver que era Carlos, su viejo compañero y amigo, enseguida lo hace pasar a su despacho y le dice: qué gusto verte, amigo, ¿cómo estás vos y tu familia? Y don Carlos le dice: por eso quería verte, tengo un problema con mi hijo Alberto. Y le cuenta toda la historia. Y lo que también le contó Leonora, la vecina de los chicos de los chicos que estaban viviendo en la casa. El padre Francisco decide visitar urgentemente el lugar. Va junto con otro sacerdote que había llegado hacía poco del Vaticano, preparados como para bendecir la casa. Al llegar estaba Olga y su mamá esperando en la puerta de la casa junto a su papá también. Don Carlos también se acerca e ingresan a la casa. De repente, el olor que había se tornó muy, pero muy fuerte, como si hubiese desechos humanos. Los sacerdotes ingresaron tirando agua bendita y esparciendo incienso por toda la casa. Mientras hacían eso, estaba todo muy calmado. Nada parecía estar pasando, salvo por el olor tan horrible que había. El sacerdote que estaba con Francisco se llamaba David y había participado en varios exorcismos en Italia, y decía que uno de los síntomas de que hay algo malo en un lugar son los olores. Mientras rezaban y conversaban con don José y con don Carlos, se escucha un fuerte golpe en la habitación matrimonial. La cuna que tenían preparada la pareja estaba completamente desarmada, como si alguien le hubiese sacado todos los tornillos. Se sentía correr a alguien por el lugar como si fuesen chicos jugando. De repente David comienza una oración en latín y siente un fuerte ardor en la espalda. Este se hace insoportablemente doloroso. Terminan la oración y salen al patio. Al revisar lo que estaba pasando, ven que tiene la espalda con grandes rasguños, como si un animal de gran tamaño lo hubiese atacado. Al llegar a la cocina ven todas las puertas de la alacena abiertas y todo empieza a volar contra los sacerdotes. Uno de los platos golpea al padre Francisco tan fuerte en la cabeza, lastimándole la sien, que casi lo desmaya. Esto no impide que sigan con la ceremonia, y después de un rato todo se calma. El olor nauseabundo se va y parecía que el ambiente estaba más calmado. Bendicen toda la casa, incluyendo el galponcito. Se siente un leve perfume a rosas. Esa era la señal, según el padre David, de que todo estaba bien. Al terminar todo, el padre Francisco le dice a don Carlos y a la familia que iba a hacer una misa para terminar de bendecir la casa. Al parecer todo estaba bien. Por las dudas, Olga se queda un par de días en la casa de sus padres y don José se queda con Alberto, su yerno, en la casa. Todo trascendía con normalidad. De día, Olga y su madre se acercaban a la casa para estar con su esposo y preparar la comida. Ya habían pasado 2 semanas y no hubo ningún incidente. Entonces Olga decide regresar a la casa. Toda la familia, contentos de que todo volvía a estar bien, preparan otra rica comilona. Ernestina, la mamá de Alberto, era una excelente cocinera y se prepara unos ricos ravioles. Terminan de cenar, lavan los platos y se despiden de ellos para irse a dormir. Todos se van contentos y tranquilos
comentando lo bien que parecía estar todo. El bebé ya estaba a punto de nacer. Olga comienza con las primeras contracciones, muy fuertes. Alberto sale corriendo para avisar que ya llegaba el bebé. Y un taxi, que había llevado a unos vecinos hasta ahí cerquita, les hace una seña para ver qué sucedía. Alberto le cuenta, acercan el auto y salen corriendo hasta el hospital Pela. El bebé nace muy bien y saludable, y después de unos días vuelven al hogar. En la primera noche de estar en la casa comienza a llover muy fuerte. Los truenos son rayos, con muchos rayos y muchas explosiones. Se corta la luz y se empiezan a escuchar ruidos de piedras. Pensaron que eran granizo, pero las piedras sonaban cada vez más fuerte. La máquina textil que estaba en una de las piezas empieza a correrse como si alguien la arrastrara, a pesar de ser una máquina de varias toneladas, muy pesada, una vez armada. Las sillas se empiezan a arrastrar, a pesar de que todo estaba bien acomodado. La vajilla a volar por el aire chocando contra las paredes. Alberto toma a su esposa, a su bebé y salen corriendo para afuera. Pero antes de salir de la sala, se cierran las puertas, como si alguien las estuviera deteniendo. Escuchan gritos desgarradores. Eran alrededor de las 3 de la madrugada y no podían abrir la puerta. De repente, cuando ya no tenían forma de abrirla, se escucha que alguien desde afuera abre la puerta. Era Eleonora, la vecina, y su esposo, que escucharon, según ellos, los gritos y vinieron a ayudar. Habían llamado un taxi para ir al trabajo de su esposo y Eleonora se le ofrece a la pareja para salir de ahí. Ambos salen corriendo con el bebé. Llovía muy fuerte. Suben al taxi, le agradecieron al vecino y se fueron a la casa de los padres de Olga. Al llegar al lugar, bajan y le dicen al taxista que espere un minuto. Y van a buscar el dinero para pagarle a la casa. El taxista asiente. La pareja ingresa a la casa y cuando sale Alberto para pagar, ya no había nadie. La noche pasó y deciden poner la casa en venta, para no volver más ahí. Al contarle esto al papá de Alberto, este le dice que estas casas la iban a comprar la municipalidad porque allí va a pasar una avenida y dejan todo ahí. Después de unos días, Alberto consigue un depósito para guardar todo lo de la casa y contrata a unos obreros para que saquen todo. Arreglan todo lo con el municipio y decidieron agradecerles a Eleonora y a su esposo por la ayuda que le habían brindado. Así que, al llegar, se dieron cuenta que nunca vieron realmente dónde estos vivían. Y le empiezan a preguntar a los vecinos. Cuando empiezan a preguntar, todos se quedan sorprendidos y preguntan ¿por qué querían verlos? Le cuentan todo y los vecinos se entran a mirar unos a los otros. Entonces un hombre le dice: Eleonora era mi vecina. Vivía ahí en esa casa. Murió hace 10 años de cáncer. Y al poco tiempo el esposo murió en un accidente cuando el taxi que lo llevaba, ya que entraba muy temprano a su trabajo, se le rompe el tren delantero y vuelca. Ambos murieron. Esta es una historia real. Sucedió en el seno de mi familia. Espero que les haya gustado y si les gustó, les pido que se suscriban al canal para que podamos seguir contándole nuestras historias. Y si tienen alguna que contar ustedes, alguna que tengan ganas de que nosotros la narremos, mándenla y comuníquense con nosotros a través de la descripción. Muchísimas gracias y hasta la próxima.